Hola, buenas noches, Peter. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, ¿Todo bien? Federico? Bien, Bien, gracias. bien. Bueno, no, Un placer contaba, poderte ver. bueno, igualmente, igualmente. No, rápidamente nomás en estos momentos, ¿cómo están los clubes de tenis ahí? ¿Están cerrados, abiertos, semi, parcial? ¿Cómo? Depende de las zonas de España. Ahora ya se han comenzado a abrir y la inmensa mayoría están abiertos. Ah, sí. Pero hasta hace escasamente un mes había muchas zonas de España en las que, bueno, de hecho aquí en Cantabria estábamos con muchísimas restricciones y con muchísimos problemas para poder entrenar, jugar. De hecho, la competición también ha estado parada. Los niños llevan prácticamente un año sin poder competir porque han dejado a los adultos unas etapas, cosa curiosa, pero a los peques no. Mira tú. Así que Bueno, así es la cosa. Bueno, sí. contanos más o menos, en qué consiste ser un presidente de una región ahí en España, más o menos. Ujú. Bueno, a ver, aquí el ser presidente en España, la Federación Española de Tenis está dividida en 19 territoriales, ¿de acuerdo? Son 19 zonas geográficas de España. Y ahí tenemos totalmente transferidos las competencias del deporte y de la educación. Entonces, aun cuando obviamente nuestra matriz, nuestra madre, es la Real Federación Española de Tenis, luego la escala territorial tiene un nivel de autogestión muy elevado, muy elevado. De hecho, organizamos nuestro propio calendario, nuestras propias competiciones, nuestra propia selección territorial, si lo quieres así decir, que luego evidentemente todos esos torneos, los rankings, los puntos pasan al ranking nacional a todos, ¿no? Eso sí está centralizado, única y exclusivamente el ranking y la obtención de licencia. Bien. ¿Cuántos clubes hay afiliados ahí en la región cántabra? Aquí en Cantabria en estos momentos hay 15 clubes. Cuando yo llegué había 8, cuando yo llegué a la Mira tú. federación. Entonces se puede decir que más o menos los hemos duplicado prácticamente. El número de licencias también se ha incrementado. Lo que ocurre es que, bueno, ahora estamos, como llevamos un año, 13 meses en concreto, desde el 14 de marzo del año 2020, pues hemos estado ahí un poquito en stand-by, ¿no? Y hay mucha gente que no te ha sacado, no ha renovado su licencia federativa, pues a la expectativa un poquito de a ver qué es lo que ocurría, para ver si esto Bien, se podía jugar o no. Entonces, bueno, ahí estamos, ahí estamos. bien, Nos vamos manteniendo más o menos. bien. ¿Esos clubes ya existían? Son 15 actuales, ¿no? Que pertenecen a la región. Pero antes había 8. ¿Ya existían Eso. los que faltaban o se crearon nuevos? ¿O no estaban afiliados a la región? No, a ver, algunos de ellos ya existían, pero no tenían relaciones con la federación, ¿no? Ni con la cántabra ni por extensión con la española, porque para tener relación con la española Ujú. tienes que primero estar afiliado a tu territorial. Y en este caso existían, pero con actividades únicas y exclusivamente lúdicas a nivel interno, sin más. Ujú. Lo cierto es que aquí en Cantabria hemos tenido 2 etapas presidenciales que abarcan 32 años muy conflictivas, muy problemáticas. En sus inicios ambas fueron, sobre todo la segunda, a la que yo luego he precedido, perdón, he dado continuidad. eh, bueno, empezó con bastante buen criterio, pero o al menos en apariencia, ¿no? Luego los datos económicos, pues lamentándolo mucho, no lo reflejan así, porque estuvieron 16 años en la federación y nos han dejado una deuda de casi 10.000 o sin casi 10.000 euros al año de deuda, ¿no? Lo cual para una federación como la Cántabra, pequeñita y humilde, pues es una auténtica barbaridad. Pues son 160.000 euros en deudas con muy escasas fuentes de financiación que tiene la federación. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las fuentes de financiación que tienen ahí en la federación? ¿Los Bien, las clubes, fuentes los que nos... carnets? Sí, a ver, nosotros esencialmente tenemos eh, tres fuentes de financiación, ¿no? Una es una ayuda, una subvención que da el Gobierno Regional de Cantabria, ¿de acuerdo? Que son 9.800 euros al año, previa justificación por Ujú. facturas, está claro. Luego, la Real Federación Española de Tenis nos da a todas, por igual, a todas las territoriales en España, nos da 10.800 euros.
también previa justificación de estas facturas y con conceptos muy, muy concretos, ¿no? Puede ser tecnificación, es decir, pago de técnicos, de entrenadores, o adquisición de bolas, compra de bolas, material que es perecedero. Esas son, entre las dos, pues bueno, estamos diciendo que venimos a sumar pues, prácticamente 21.000 euros, 20.000 euros. Y luego, como bien has dicho, los carnets, ¿no? Cuando los jugadores obtienen la licencia, dentro de ese precio de la licencia hay una parte que corresponde de canon a la Real Federación Española de Tenis y otra parte que va destinada a la mutua, la aseguradora, para cubrir posibles accidentes o enfermedades de los jugadores. Y luego hay otra pequeña parte de autofinanciación para la Federación Cántabra de Tenis. De todas formas, las licencias son muy, muy económicas. Te puedo decir que, por ejemplo, un niño viene a pagar por todo el año y con la mutua incluida y demás viene a pagar 40 euros al año, ¿vale? De los cuales, pues bueno, se van prácticamente o sin prácticamente 15 euros a la mutua, más 2 euros más a la Real Federación Española de Tenis. Ya estamos prácticamente en el 50%. Y lo otro, pues bueno, ahí también hay una parte de gastos de tramitación y la Federación Cántabra más o menos en ese caso viene a tener sobre el 50% de autofinanciación en el precio de cada licencia. De todas formas, la gestión económica, aunque esté mal el decirlo, creo que ha sido bastante, bueno, tan bastante buena como que a los 2 años ya habíamos conseguido borrar radicalmente todas las deudas y en estos momentos estamos con superávit, ¿no? Y la intención es que para la próxima anualidad bajar, que sería un hecho total y absolutamente histórico a nivel nacional también, porque nunca se han bajado los precios y nosotros tenemos la intención de bajar. Bien, bien. Para ubicarnos nomás, ¿cuál es la máxima distancia entre los clubes? Esos 15 que están en la región, ¿cuál es la máxima distancia en kilómetros, digamos? Bien, aquí en Cantabria las distancias es una comunidad pequeñita, como he dicho previamente, y las distancias son escasas. Vienen a ser entre un club, por ejemplo, que esté limítrofe, con la zona oriental, con la zona occidental, es decir, con País Vasco y Asturias, pues podemos venir a tener sobre unos 90, 100 kilómetros. Por autopista, que vienen pues, sobre los 50 minutos aproximadamente de trayecto. Esto es en Cantabria. Por ejemplo, si te bajas al sur de España, en Andalucía, pues ahí, claro, es brutal las distancias, ¿no? Entre ciudades, entre Almería y, yo qué sé, y Sevilla, entre Cádiz y Granada. Hay distancias muy, muy, muy elevadas. Bien. De todas formas, en España, de norte a sur, Fabián, desde Santander, que es donde yo resido, a Cádiz, que sería su ciudad opuesta, geográficamente hablando, ahí creo que son 1.100 kilómetros. De extremo a extremo del país. De extremo a extremo. Y parecido a Uruguay. Uruguay es un poquito más chico, capaz, en eso, pero. Bien, Sí. bien. Obviamente tu cargo es rentado. ¿Tú te dedicas hoy por hoy solo a eso? ¿Tenés otra actividad? ¿O estás para ser presidente, digamos, No, y todo lo que se conlleva? no, vamos a ver, aquí el cargo, en el caso de la Federación Cántabra de Tenis, es un cargo total y absolutamente altruista. No percibimos absolutamente ni un Ah, centavo, mira. ¿no? Esos son, por ejemplo, Fabián, son hechos también diferenciatorios y que incluso en algún momento se pueden considerar hasta como agravios comparativos, ¿no? Porque luego sí es cierto que tienes algunas otras territoriales de España en las que los presidentes sí tienen sueldos. En unos casos son sueldos simbólicos y en otros casos son sueldos bastante importantes o muy, muy importantes, ¿no? Al final la gestión, todos hacemos la misma gestión en función de, evidentemente no es lo mismo presidir la Federación Madrileña que la Federación Catalana o la Cántabra, pero bueno, al final digamos que la proporción se mantiene en cuanto a ingresos y gastos, es un hecho proporcional. Y ahí ya os comento que el hecho es nosotros en Cantabria absolutamente nadie de la Federación Cántabra cobra un solo céntimo de euro, absolutamente nada. Mira tú. Y tú vivís me has dicho que No, eras entrenador, tenías cosas sí, de estudio de sí. economía. Sí, yo soy entrenador de tenis. A ver, yo soy licenciado en económicas y en arquitectura, ¿no? En su día las carreras las hice en Estados Unidos, en concreto en la Universidad de Miami.
mientras además estaba empezando a dar mis primeros pasos, mientras estudiaba, daba mis primeros pasos en el mundo del tenis, en la pedagogía, evidentemente, ¿no? Jugar ya jugaba desde chiquito, ¿no? Desde pequeñito, en la Nick Boltieri Tennis Academy. Yo estuve trabajando allí bastantes años, casi 8, y bueno, allí me formé y pude desarrollar todo el tema del tenis y además a su vez, pues bueno, mientras estudiaba, repito, también estuve llevando el ámbito económico de la academia. Y ahora aquí en Cantabria, pues tengo junto con mi hijo, llevamos 4 escuelas que en total vendremos a tener pues casi unos, pues rondando los 300 y muchos alumnos aproximadamente. Acabamos de adquirir una y por eso me quedo dudando porque no sé exactamente, en estos momentos llevamos 15 días con ella y no te sé decir con exactitud el volumen, ¿no? de alumnado, pero debe andar sobre los 120, 130, más otros 120, 130 que tenemos en la escuela más grande, ya estamos en los 240, sí, andamos sobre los 320, 340 alumnos. Bien. De los entrenadores que están en la región, ¿están todos afiliados? ¿Están organizados? ¿O son independientes? ¿Cómo manejan ese tema? A ver, aquí en Cantabria, luego de esos 15 clubs que he comentado al inicio, hay 2 clubs que son realmente, ahora os explico por qué digo realmente clubs, ¿no? Que son realmente clubs. Uno es la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena, que es un club que tiene 106 años, una cosita así, es de 1900 poco, de principios del siglo pasado. Y luego el otro es el Club de Tenis de Castro. Bueno, y hay otro pequeñito también, Laredo. Los otros 12 son clubs municipales, es decir, un técnico llega a un acuerdo con un ayuntamiento de alguna población, de algún pueblecito pequeño o menos pequeño, y llegan a ese acuerdo de crear una escuela. Entonces, realmente no tiene una infraestructura ni unos medios materiales, no tienen grandes instalaciones, no tienen un ámbito social y prácticamente más que socios lo que vienen a ser son usuarios, ¿no? que van, vienen, reciben su clasecita y luego marchan. Y esa gente, por ejemplo, en el caso de los 3 clubs que he comentado previamente, en el tenis de la Magdalena, por ejemplo, son gente contratada por el club. Es un club muy potente económicamente, de los mejores que hay en España. Para mí es de los 2 mejores que hay en España. Para mí sería el primero, pero bueno, voy a decir 2 y así nadie entra en discusión. Y luego todos los demás somos, prácticamente somos todos gente autónoma. Es decir, trabajamos para nosotros mismos. ¿Y no están organizados entonces como una asociación de profesores y entrenadores? No Claro, necesariamente. a ver, esa Digo, es una de las grandes... con personería jurídica, ese tipo de Claro, cosas, votos en la federación o en la Real Federación. Digo, tanto en la sí, región tuya o como en la región, en las demás regiones, para ver un sí. poquito. A ver, ahí te explico, Fabián. Yo acabo ahora de ser nombrado también máximo responsable del área de docencia, es decir, de maestría, de pedagogía del tenis español, ¿no? Con la Real Federación Española de Tenis. Y los técnicos tenemos un gran problema, pero no solamente en España, yo creo que esto acontece en todas partes del mundo. En muchos sitios las titulaciones están relativamente reguladas, pero nuestro trabajo en sí mismo no tiene una regulación desde los ministerios de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos un convenio, por poner un ejemplo. No tenemos un texto legal que nos proteja, que nos defienda, que nos armonice, que nos dé una serie de salidas legales. Entonces, ese, por ejemplo, va a ser uno de los pilares de esta actividad que voy a desarrollar, que me han nombrado hace escasamente 3 o 4 días, y es una de las luchas que voy a tener con el gobierno español, de conseguir que los técnicos tengamos un convenio regulador y que podamos regirnos por una normativa. Aquí, a fecha de hoy, tú, aun cuando no tengas ninguna titulación de ninguna índole, tú te das de alta como trabajador, como autónomo, por ejemplo, y te coges un cestito con bolas y te metes en una pista de tenis y puedes dar clase. Ese es el único hecho que hoy por hoy en España se exige. Hay titulaciones, por supuesto, hay 2 grandes empresas, si lo quieres decir así, que se dedican a titular, a formar a los técnicos. Una es el área de docencia, que es la que te he comentado, que me he hecho cargo ahora, de la Real Federación Española de Tenis,
y la otra es el RPT, el Registro Profesional de Tenis, que su presidente fundador CEO es el señor Luis Mediero. Entonces, entre las dos se calcula que vienen a tener unos 18.000 técnicos titulados, ¿vale? O acreditados. Y luego se cree que hay aproximadamente un 20, un 25% más de gente que está trabajando sin estar con ninguna acreditación o titulación o diploma, o llámalo como quieras. Pero sí, aquí en este caso carecemos de ese hecho asociativo que evidentemente lo necesitaríamos. Y ahora con el tema de la pandemia se ha visto claramente. ¿Realizan cursos ahí en tu federación de técnicos? Ya me has dicho que hay cursos, pero de árbitros, o cada uno lo maneja. ¿Cómo manejan esos temas? ¿O ya la Real Federación se encarga ahí de ella, se carga, la ITF, Sí. y no es el área de ustedes? A ver, hasta hace poco la Real Federación Española de Tenis, a la vez que hacía también los cursos que acabamos de citar de monitor, entrenador y profesor, son los tres que realizaba, también hace cursos de juez de silla, juez de línea y de juez árbitro. ¿De acuerdo? Eso se siguen haciendo. Luego, las comunidades, las territoriales, como es el caso de Cantabria, cuando queremos hacer un curso, pues tenemos dos opciones. Uno, irnos a Madrid a hacer el curso que haga allí la Real Federación Española de Tenis. Hablo ahora de árbitros, porque en el caso de técnicos, como he dicho antes, está la Real Federación Española de Tenis y el registro profesional, el RPT. En el caso de árbitros, o bien te bajas a Madrid, o bien vas a alguna otra territorial próxima a tu comunidad en la que estén en ese momento haciendo uno, o si no, solicitas que se realice un curso en tu autonomía, en tu territorial. La gente se desplaza, o bueno, ahora por ejemplo se están haciendo, hoy mismo se está haciendo un curso de árbitros de forma online. Pero normalmente el curso de árbitros suele estar bastante centralizado. El de técnicos no, pero el de árbitros. ¿Cómo hacen para manejar el equilibrio entre las regiones? No sé si quedan liberadas cada una lo que genera y ahí se manejan, o de parte de la Real Federación se busca un equilibrio económico, no sé, de jugadores. No, ahí cada territorial, cada federación territorial gestiona su economía, tanto sus ingresos como sus gastos, de forma total y absolutamente independiente de la Real Federación Española de Tenis. Lo lógico es que para luego que la española te dé esa subvención que he citado antes de 10.800 euros, tú presentes no solamente las facturas, sino también la contabilidad. Pues es una cuestión ética, ¿no? Habrá quien no la entregue, yo ahí no lo sé. Nosotros, por supuesto, que sí lo hacemos. Yo creo que es un ejemplo de transparencia y que siempre que es lo adecuado, ¿no? Es la mejor forma de tener y evadir y salvar dudas y sombras, ¿no? Entonces ahí no, la española, repito, no nos exige nada más que cuando nos va a dar la subvención lo justifiquemos con facturas, y luego, bueno, pues si queremos o si entregamos las cuentas, pues mejor que mejor. Ya te digo que aquí, por ejemplo, hubo 160.000 euros y la Federación Española no pudo, por desgracia, intervenir. Bien. A la hora de organizar torneos nacionales, ¿hacen nacionales? Me dijiste que hacen regionales, son autónomos, pero ¿hacen algún torneo nacional también? En categorías de 12, 14, 16 años, ¿hacen? Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos nuestro propio calendario, pero nuestro calendario, a su vez, en el momento que nosotros le aprobamos en nuestra asamblea de la federación, ese calendario le trasladamos a la Real Federación Española de Tenis. Y entonces es un calendario que está asumido por la propia Real Federación Española de Tenis, ¿vale? Por lo tanto, todos los torneos que nosotros sacamos en el calendario de Cantabria son torneos nacionales, porque todos van a puntuar. De hecho, te puede venir una persona de Sevilla, de Barcelona, de Madrid, de Galicia a competir. Solamente hay, Fabián, tres torneos, en los cuales son exclusivos para la gente de nuestra comunidad. Uno es el campeonato regional, que el que queda campeón va a jugar, el que se clasifica para jugar el campeonato nacional, el campeonato de España, ¿de acuerdo? El máster, que es el que al final del año, el que juegan pues, los 8 mejores jugadores de cada categoría en Cantabria, ¿de acuerdo? Y luego el otro es la liga regional por equipos, que solamente es
de Cantabria, porque también el que quede campeón va a jugar el Campeonato de España por equipos o por clubes, llámalo como quieras. Entonces, desde pequeñitos, desde categoría sub-10, menores de 10 años, hasta veteranos, todos los torneos son de ámbito nacional, salvo lo que acabo de decir, el que te proclama campeón de tu región, de tu territorial, por equipos o individual, y el máster de ese año. Todo lo demás son nacionales. Y puede participar cualquier persona con licencia. Y se hacen simultáneos muchas veces, en Claro, Cantabria, pero también en otros lados. De ahí cada jugador claro, claro. elige. Claro, claro. A ver, en la misma semana, pues en España a lo mejor tienes 100 torneos en la misma semana. Pero claro, la gente de Barcelona está jugando en Barcelona, la gente de Madrid en Madrid. Normalmente no se suelen desplazar. Te puedes desplazar a un torneo a Sevilla, a Madrid, a Barcelona, a sitios de estos, si es un torneo. Luego hay unos circuitos, que es lo que te iba a decir, hay unos circuitos nacionales. Uno se llama el circuito Marca, otro es el TTK, otro es la Champions Bowl. Esos son torneos nacionales, entonces sí suelen absorber gente de todo el país. ¿De acuerdo? Son a lo mejor 6, 8, 10 pruebas a lo largo y ancho de toda España, y ahí sí se suelen aglutinar gente de todas las ciudades. Pero si no, por regla general, la gente de Santander participa en los torneos de Cantabria. Como mucho se pueden desplazar a Asturias o al País Vasco, que los tenemos a 100, 120 kilómetros de distancia. Más allá, los niños están con colegio, los padres en el trabajo. El desplazarte a distancias mayores es un problema para los estudios y para el trabajo de los padres. Así que me imagino que hay un ranking regional. ¿Hay Bueno, ranking de adultos también? sí, 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 sí. A ver, nosotros en España tienes el ranking nacional, ¿de acuerdo? Y de ese ranking nacional, que es el que la Real Federación Española de Tenis es la única que rankea. El ranking es español, al 100%, de todas partes. Entonces, cada mes, todos los meses, la federación saca el ranking, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, que estamos en abril, pues el lunes yo ya tengo el comunicado, el informe por email, de que se va a cerrar durante un día la plataforma para hacer el ranking a fecha finales de marzo, 31 de marzo. ¿De acuerdo? Luego, ese ranking nos le pasan y ahí aparecen pues, las 80.000 licencias que hay en España. Y luego tú, por un simple plantilla de Excel, extraes las que se corresponden con tu territorial. Y entonces, a partir de ahí, sacas el ranking de tus jugadores, pero que está sacado de la ranking nacional. No es que tengamos un ranking paralelo, no, 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 no. Ahí lo Mira. único, lo que te he comentado antes, para el máster, que bueno, el máster de Cantabria le juegan los 8 mejores jugadores, que son los 8 que más puntos hayan podido obtener a lo largo de todo el año en 6, 8 torneos que se hayan jugado dentro de nuestro territorio. Y que hacemos ahí esa pequeña clasificación de, bueno, el que gana se lleva 10 puntos, el segundo se lleva 8, los semifinalistas se llevan 5, pero bueno, es para crear ese máster final. Pero lo que es ranking oficial es el de la española y de él extraemos todos los jugadores de Cantabria y los ordenamos. Bien. Hablando un poco de los chicos, ¿qué te parece 4 o 5 cosas importantes y que les ha dado resultado hoy en la zona para mantenerlos motivados, incentivados? ¿Algo que Bueno, les haya dado resultado o más o menos lo que se hace en todos lados? sí, aquí, por ejemplo, una cosa que está funcionando, bueno, ahora estamos casi parados, ¿no? Pero que ha estado funcionando francamente bien, ha sido un circuito de mini tenis que organizamos. Se disputa en un sábado o en un domingo por la mañana, ¿de acuerdo? En algún caso puede ser por la tarde, pero vamos, por regla general la mayoría son en el horario de mañana. En pabellones cubiertos, porque en Cantabria pues, la climatología muchas veces es un poco o bastante adversa, en el sentido de que tienes facilidad de lluvia. Lo hacemos en pabellón cerrado para garantizar que se pueda disputar y ahí normalmente pues, son torneos que vienen a participar pues, unos 50 pequeñitos, ¿de acuerdo? Que para Cantabria pues, es un número de inscritos muy, muy elevado. Repito, según partidos que se juegan en una mañana, son partidos a 10 puntos, como si fuese un super tiebreak, ¿okay? Y se hace por liguillas de forma y manera de que todos los niños jueguen un mínimo de 3-4 partidos. Por lo tanto, cuando pierdes no quedas eliminado y no es tan frustrante.
El minitenis se juega con bolas, dependiendo de la edad, si son sub 8, lo jugamos con bolas de FOAM, si son sub 10, es decir, niños que cumplen 9 o 10 años dentro de esta anualidad, por ejemplo, estamos en el 2021, pues los niños que hayan nacido en el 2011 y en el 2012 serían sub 10, ¿de acuerdo? Entonces esos ya te juegan con bola de punto naranja, en una pista de 12 metros de largo por 5 de ancho en el individual. Y eso ha tenido muchísimo éxito. Luego, los campeonatos regionales siempre... Sí. Perdona. ¿Cuánto cobran la inscripción más o menos ahí? La inscripción se cobra A 5 los euros. chicos, 5 5 euros. euros. Sí. Y se llevan trofeo, campeón, subcampeón y luego por regla general medallas los semifinalistas hasta el cuarto puesto. Y todo en la mañana, en 3 Sí, horas, 4 horas. en 3 horitas más o menos se hace. Sí, porque dentro de un pabellón, hombre, depende del tamaño del pabellón, ¿no? Los tienes más grandes, más pequeños. Los más pequeñitos vienen a entrar unas 4 o 5 pistas de mini tenis, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en mis escuelas tenemos uno que nos entran 9 pistas. Entonces, claro, vamos mucho más ágil. Pero sí, normalmente en 3 horas y media como mucho, han jugado todos, sin ningún problema. Y ¿Me ya ibas a digo, decir de los adultos, me ibas a decir? y luego de adultos, pues bueno, están las ligas regionales, ¿de acuerdo? Que es donde más se les ve participar, las ligas regionales y en el campeonato regional, el que les proclama campeones de nuestro territorio. Ahí. Bien. Y esos son los torneos que en principio suelen tener más asistencia y más interés por parte de los jugadores. Evidentemente el campeonato regional llama mucho la atención porque el que quede campeón o subcampeón, los dos primeros se clasifican para ir a jugar el campeonato de España. Entonces, bueno, tiene ese atractivo. Y eso, por ejemplo, no hay obligación, pero nosotros como federación les pagamos el viaje, la estancia, la manutención y mandamos a un técnico con ellos para que les acompañe, colabore con ellos, les ayude, etcétera, etcétera. Hay otras territoriales que no se lo pagan, hay otras que les pagan un poquito. Bueno, eso ya va en función de cada territorio. Bien. De esos 5 euros que me dijiste que pagaban los chicos, ¿cómo hace el organizador? ¿Cuánto se queda con el organizador? O sea, el porcentaje de las inscripciones. ¿Para el No, organizador? ¿Para la federación? ¿Cómo no. manejan eso? A ver, en el mini tenis, los 5 euros que se cobran, ¿de acuerdo? Son íntegros para el organizador. La federación no toca un centavo. Luego, en el resto de torneos, los torneos que se denominan Open, que son el resto de torneos, ahí la cuota de inscripción oscila entre los 10 y los 12 euros para los niños y entre los 12 y los 15 euros para los adultos. ¿De acuerdo? Cuando son niños, la Federación Española de esos 10 euros tiene un canon de 2 euros y la Federación Cántabra un canon de 1 euro. Es decir, de esos 12 euros, el organizador se queda con 9 euros. ¿De acuerdo? Luego 2 euros más van para la Federación Española y 1 para la Federación Cántabra. Y en el caso de los adultos, ahí, si son 15 euros, por ejemplo, la española se lleva 2 euros, eso es. La cántabra se sigue llevando 1 euro, ¿de acuerdo? O sea, 1 euro más que en el caso de los niños. Y todo lo demás es para el organizador. ¿Y todos esos chicos tienen que tener carnet de jugador? Correcto. Sí. Sí. Sin licencia no se puede competir por varios motivos. Uno, porque si no tienes licencia no apareces dentro de los archivos de ranking de la española, ¿de acuerdo? Y dos, porque, como he comentado antes, aquí las territoriales o las autonomías son un poquito similar, guardando distancias, a los estados en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces tienen su propia legislación en muchos casos y ningún gobierno territorial en España consiente que la gente participe en competiciones oficiales sin tener un seguro médico que los respalde. Y claro, eso tiene que venir siempre a través de la licencia. Bien. Bueno, yo te había dicho que me imaginaba que tu cargo era rentado, me dijiste que no. Pero, ¿hay elecciones en la federación
Sí. ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Cuántas personas hay trabajando también en la federación, ayudándote a ti? A ver, en la federación, lo primero, hay elecciones cada 4 años, ¿de acuerdo? Siempre coincidentes con años olímpicos. Bueno, este año no, por lo que por desgracia todos sabemos. Pero vamos, es 20, 24, 28, 32, así, ¿de acuerdo? Cada 4 años. Conmigo en la directiva, vamos, en la directiva, conmigo en el equipo trabajando hay esencialmente pues el señor Benito Pérez, que es el que hace un trabajo fascinante y fabuloso, que se dedica al tema de licencias, es el que gestiona todo este tema con la Mutua y con la Real Federación Española de Tenis, ¿de acuerdo? Es el encargado. Luego está mi hijo Sidney, que es el que se encarga, bueno, pues de todo el tema de comunicaciones, páginas web, subir resultados a las páginas, horarios de torneos, etcétera. Y luego el señor Alfonso Sarmiento, que es juez árbitro y es el que está encargado de hacer todo el tema de cuadros de la federación, el ámbito de la competición a nivel arbitral. Son Bien. esas 3 personas y yo los que estamos ahí con la federación. Lo llevamos entre, eso sí, repito, los 4 tenemos nuestros propios trabajos porque de la federación no se percibe nada, absolutamente nada. Claro. ¿Quiénes son los que votan en esa elección? ¿Dirigentes, clubes, Sí, hay entrenadores? No 4, sé. sí, hay 4 estamentos que son los que tienen derecho a voto en las elecciones, ¿de acuerdo? Uno es el estamento de clubs, como bien has dicho, otro es el estamento de deportistas o de tenistas, llamémoslo como queramos, el otro es el estamento de árbitros, ¿de acuerdo? Y el otro es el estamento de técnicos. Por ejemplo, en Cantabria, en estos momentos son 8, en las elecciones salen elegidos 8 clubs, ¿de acuerdo? Prácticamente el 50% de los existentes. Son 8 clubs, un árbitro, 2 técnicos, ¿de acuerdo? Y luego 5 deportistas o 5 tenistas. De esta forma, a ver, esto lo he hecho yo cuando he llegado a la federación porque antes era mucho más restrictivo. Había menos, había solamente, si no recuerdo mal, 6 clubs, un árbitro, un técnico y cuatro tenistas. Yo lo he subido a 2 técnicos, lo he subido a 5 tenistas y lo he subido a 8 clubs, porque de esa forma y manera consigo que todo el tenis de Cantabria tenga voz y voto dentro de la federación, dentro de la asamblea. Que a mí lo que me interesaba era pues eso, que estuviésemos todos y que no existan malos ambientes porque uno se quede fuera o porque no pueda opinar o cosas de esto. Y, pues, como somos poquitos, yo creo que es lo mejor. Y todos valen un voto. Exacto, correcto. Todos valen un voto. Y como federación, ante la Real Federación, ¿integran alguna comisión, algo? ¿Tienen algún derecho de algo, no? O cuando hay No, elecciones en la Real Federación, ¿participan en alguna sí, elección? a ver, ¿Cómo? sí, en las elecciones ahora, por ejemplo, las hemos tenido, ¿de acuerdo? A la Federación Española de Tenis y cada territorial participa, tiene un voto como territorial. Yo como presidente de la Federación Cántabra voto en nombre de Cantabria, ¿de acuerdo? En Cantabria en concreto tenemos solamente 2 votos. Somos de las comunidades pequeñitas, repito, y tenemos solamente 2 votos. Un club, que es este que os he comentado previamente, la Real Sociedad de Tenis de la Madalena, y la Federación Cántabra como entidad. ¿De acuerdo? El club vota al estamento de clubs y yo voto al estamento de federaciones, porque en la española ahí sí hay el estamento de federaciones. Luego otras territoriales, pues evidentemente tienen voto también de tenistas, de árbitros, de técnicos y de clubs. ¿Vale? Pero nosotros al ser pequeñitos votamos solamente esas 2 cosas. ¿Y ustedes tienen una oficina, tienen canchas propias o no ahí en la federación? ¿O están dentro de un club, rotan? Sí, bien, a ver, lo normal es que las federaciones territoriales tengan algún tipo de pequeña o mediana instalación, ¿de acuerdo? Nosotros en Cantabria creo que no me equivoco ni miento si digo que debemos de ser la única territorial que no tenemos instalaciones propias. La mayoría de las ocasiones las instalaciones las crean los gobiernos regionales. ¿De acuerdo? Te cogen un terreno y dicen, bueno, pues invertimos este dinero y hacemos X canchas.
En Cantabria eso, por desgracia, todavía no ha ocurrido. Sí es cierto que tengo negociado y está a punto de conseguirse el que el Ayuntamiento de Santander nos permita tener 2 pistas, no en propiedad, pero sí en usufructo, ¿no? Entonces, bueno, pues con 2 pistas a nivel federativo para Cantabria sería espectacular, vamos. Sí. Bien. Volviendo a los chicos, ¿hay algún criterio unificado de metodológico en sub 10? O bueno, cada uno más o menos en función de los cursos que ha hecho lo maneja. ¿O hay algo, un seguimiento dentro de la región? Sí. ¿O queda librado a cada club, a los entrenadores? Bueno, a ver, metodología, ese es otro de los problemas que vienen derivados de la falta de lo que hemos hablado antes, ¿no? De una homogeneidad en muchas cosas con los técnicos. La Real Federación Española de Tenis en sus cursos, el registro profesional de tenis en sus cursos, siempre te dan una línea de actuación, una materia pedagógica para ir tratando en función de las edades y de los niveles. No nos olvidemos porque a veces 2 niños de 11 años tienen los mismos años pero no tienen el mismo nivel y muchas veces no pueden estar en la misma cancha por razones obvias. Bien, a partir de ahí, con menores de 10 años suele haber la tendencia pedagógica de hacerlo con bolas de estas específicas, de punto naranja, de punto verde, en pistas más reducidas y con raquetas más pequeñitas, ¿de acuerdo? O bien de 25 pulgadas, 26 pulgadas, y ya los más pequeñitos 23, 21, 19. Y bueno, esencialmente eso. A partir de sub 10, es decir, lo que ya son los alevines, 11 años en adelante, pues ahí el sistema metodológico es, por regla general, el que viene marcado por la Real Federación Española de Tenis o el Registro Profesional de Tenis. Y en ambos casos queda muy, muy a criterio del técnico. De hecho, Fabián, tú te desplazas por diferentes clubs y ves diferentes clases y no hay mucha homogeneidad, por desgracia. Sí, Con lo cual, si no hay mucha estamos igual. homogeneidad, significa que hay cosas buenas, cosas regulares y cosas malas. Sí. Bueno, muy bien. No sé, me faltó preguntarte algo. Nosotros estamos tratando de a poquito de hacer una especie de regionalización en Uruguay. Somos mucha menos cantidad de gente jugando al tenis y todo. Algo que me quisieras decir, que te parece fundamental para comenzar una regionalización, que no te haya preguntado. Sí, hombre, a ver, para hacer una regionalización, yo creo que para no caer en los problemas que existen, por ejemplo, en la actualidad en España, a ver, es que hablarlo es muy fácil. Esto tendría que ser un trabajo concienzudo, sesudo, bien pensado, sentando y desarrollando muchas cosas, ¿no? Que por supuesto me tenéis a vuestra disposición para todo aquello que consideréis que humildemente os puedo ayudar. Todo esto que hemos estado hablando a través de tus brillantes preguntas y demás, se ve bien, pero tiene su área conflictiva, su problemática, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros que estáis en el inicio son las cosas que podéis evitar o procurar evitar en la mayor medida. ¿Qué cosas? Bien. Lo primero, el conseguir que exista un criterio uniforme, homogéneo, a la hora de funcionar en todas las regiones de Uruguay, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de club, como a nivel de técnicos, como en su pedagogía. Eso por una parte. Antes, si recuerdas, te comento, cuando me has preguntado al respecto de si yo tenía algún tipo de retribución y demás, por ejemplo, eso puede dar lugar a muchos problemas. Es decir, si un señor está en un sitio y está cobrando 80.000 euros al año por llevar una federación, tienes otras en las que, como es mi caso, no cobras nada. Y dices, bueno, ¿a qué se debe? Claro, ¿por qué? Si al final la gestión, vale, con volúmenes diferentes, ¿de acuerdo? Pero al final la gestión se hace y en proporción ahí estamos, ¿no? Eso luego puede dar lugar a temas que no digo que existan, pero tampoco digo que no existan. A temas de corrupción, evidentemente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando es un puesto sin retribución como el mío,
Pues aquí se utiliza una frase, y es que hemos encontrado al tonto útil. ¿Ok? Mientras que en los otros casos, pues es que todo el mundo se pega por ser el presidente de esa federación por razones obvias, ¿no? Porque a ver dónde encuentran retribuciones de salarios de esa índole. ¿Me entiendes, Fabián? Entonces luego eso crea unos pesos que desequilibran, en vuestro caso, una asociación o más adelante una federación, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final a mí me parece perfecto que las territoriales tengan el peso en función el peso dentro del estamento nacional en función de lo que ellos hacen. Si eso no lo va a discutir nadie. Pero cuando esto se descompensa, ¿qué ocurre? Que se generan desequilibrios de poder. Punto número 1. Punto número 2. Se crean microgrupos de interés. Claro. Punto número 3. Junto con esos desequilibrios de poder y esos microgrupos de interés, ¿de acuerdo? Se crean situaciones de presión. ¿A qué me refiero con situaciones de presión? Pues que luego, si tú tienes un territorio que está reuniendo todas estas características, tiene un peso elevado, tiene un poder elevado, si tú luego eres el presidente de la Asociación Uruguaya o de la Asociación Uruguaya, esa persona te va a condicionar mucho tus decisiones, a pesar de que luego tengas a todo el resto del país pidiéndote algo que es lógico, porque el peso de este te hace temblar, hace que la balanza haga eso, cuando eso no es justo. Es justo que esa persona tenga un poder. Cuando digo poder me refiero a una relevancia a la hora de opinar, a la hora de tomar decisiones o de aportar ideas. Pero el hecho de que detrás de ti haya 20.000 licencias no te concede el derecho a la verdad ni a tener la razón. A veces la razón puede salir de un microgrupo, no necesariamente tiene que salir de un macrogrupo. Entonces, esas son las cosas que yo sí os recomendaría que tuvieseis mucho cuidado, porque eso al final acaba ensuciándolo todo y acaba complicándolo todo. Y al final algo muy bonito se puede convertir en algo muy feo. Bueno, muy bien. De mi parte estoy. No sé si Fabián, ¿querés algo más que no pregunté o se te ocurra? No, la verdad que las preguntas han estado muy buenas. Federico, porque escuchaba a Pete que decía Fabián. Sí, perdón. Sí, 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 no sí, pasa perdón. nada, no pasa nada, no pasa nada. Os he interrelacionado, perdón, Federico. Sí, 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 no No, pasa nada. yo tengo tres preguntas. Disculpas por rebautizarte. No, Son por favor, por favor. son los bloopers de los directos. Yo tengo tres preguntas para ti, Peter. Voy a remarcar otra vez tu premio al mejor presidente 2020 de Federaciones Españolas. Hoy, como había dicho en la charla telefónica, que te nombraron jefe de capacitación docente para la Federación Española de Tenis, son éxitos que no vienen por sí solos. Evidentemente hay un historial muy importante detrás. Y te quería preguntar, ¿crees que el hecho de ser una persona de tenis, de haber jugado tenis desde muy pequeño, haber tenido un gran nivel de tenis, y hoy, además de tu capacidad de gestionar, es la clave del éxito para una federación como la Cantara? A ver, yo lo primero creo que lo fundamental en esta vida para presidir la Federación Cántabra o para llevar un comercio en tu pueblecito, en tu ciudad, hay una cosa que es la fundamental, ¿no? Que es la dignidad, la ética y la integridad. Eso es lo primero. Evidentemente, estamos viviendo en un mundo globalizado en el cual pues, se han perdido muchos principios y muchos valores. Y los que quedan se han vaciado de contenido. ¿De acuerdo? Entonces, eso en primer lugar. Luego, el tenis es un deporte que tiene una idiosincrasia muy particular, muy particular. Y yo, desde mi forma subjetiva y sujeta, y por tanto sujeta a error, yo lo que sí veo es que el tenis debiera de ser un deporte gestionado más por tecnócratas que por burócratas. Es decir,
Fabián, tú has hecho tenis en tu vida, todos los que hemos hecho tenis, a una persona le puede gustar mucho el tenis, puede amar el tenis, pero si tú no has estado dentro de una cancha, si tú no has vivido esas sensaciones, esos miedos a perder y a ganar, si tú no has tenido que luchar contra ti mismo como primer adversario antes que contra el que está enfrente, no has aprendido a reflexionar, a tomar decisiones y a superar, porque cuando tú tomas una decisión en el tenis, luego tienes 25 segundos para recuperarte de lo que ha ocurrido con esa decisión. Si ha sido brillante, si ha sido acertada, fenomenal. Pero si ha sido mala, tienes 25 segundos para recuperar, ¿de acuerdo? Y volver a empezar. Eso en la vida se llama un líder, una persona que es capaz de activar su mente, concentrarse, observar, analizar, sacar conclusiones, tomar decisiones y recuperarse de ellas. Eso es un líder, inequívocamente. Entonces, una persona que lo vea desde fuera no es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que el tenis, a ver, hay áreas que por supuesto no es óbice, no se trata de sacar a nadie de todo esto, pero la toma de decisiones trascendental yo creo que debería de ser ejecutada por tecnócratas y nunca por burócratas, porque el burócrata se va a guiar más por la teoría. El tecnócrata lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha padecido y lo ha disfrutado. Entonces, la decisión al final va a tener más componentes para que esa decisión sea acertada que de la otra forma. Mi opinión, puedo seguramente estaré equivocado, pero yo desde luego lo veo así. Y veo que muchos errores que se producen en el tenis a nivel general, a nivel mundial, no hablo solamente de España, provienen de ese hecho. Tú no puedes tomar decisiones sobre una competición cuando nunca has competido. Cuando tienes a jugadores que para jugar un Challenger resulta que, estás jugando un Futures y con todos los respetos, te encuentras que tienen todo el derecho del mundo, pero quizás convendría crear un segundo área o circuito. Pues si tú estás jugando un Futures no tiene mucho sentido que un chaval de 18 años se esté enfrentando con uno de 36 que está finalizando su carrera. Y son todos puntos muy interesantes. Al final estás taponando. Hombre, si te sale un Federer, un Djokovic, un Rafa, da lo mismo que tenga enfrente uno de 36 que a mí con los años del abuelito de Heidi, ¿no? Pero claro, chicos normales que aspiran a estar entre los 80 primeros del mundo, pues en muchos casos se ven apartados continuamente por gente que está jugando, que tienen todo el derecho, no se me malinterprete, pero quizás debiera de haber un circuito que se dedicase a esas personas que están empezando a dejar el ámbito del tenis y no ocupar el que vienen para los chicos que vienen. Además, repito, si se llama Futures, un señor con 36, con 38 años, Future tiene poco. ¿Vale? Tendrá presente y habrá tenido pasado, pero... Totalmente de acuerdo en esa apreciación. No, sin duda son conceptos y que nos hacen reflexionar, ¿no? Bastante y bueno, son a tener en cuenta, ¿no? Sin duda que hay cosas que se pueden mejorar y el hecho de haberlas vivido, como tú bien explicas, haberlas vivido en pista, pues te hace quizás ver esa parte desde los dos lados, ¿no? Tengo otra pregunta para ti. Muy interesante los conceptos. Sí. Después vamos a escuchar de vuelta, después cuando queda todo grabado, ¿no? Sí, Vamos a escuchar lo bueno de esto virtual. Peter, yo tengo otra pregunta para ti. Meses atrás hemos hablado cuando tú llegaste un poco ahí cubriendo metas en Cantabria, haber superado una crisis económica con tu gestión, hoy hacerla solvente y además sostenible. Me estabas contando de la sinergia que estabas armando en lo que tiene que ver el norte de España, ¿no? Con País Bajo, con Navarra, con Asturias. ¿Podrías contar un poquito eso, esa sinergia, cuando viste necesaria, que había que llegar a un paso extra, ¿no? Decir, bueno, ya Cantabria es el momento de que dé un paso adelante. Y me gustó sobre todo cuando me dijiste eso, porque sin duda que cuando uno habla de España, habla desde el punto de vista del exterior, el tenis de alto nivel siempre lo ve en el lado del Mediterráneo, ¿no? Arranca en
en Cataluña, después sigue por Valencia, las Baleares, y bueno, de a poquito Andalucía, sobre todo en el punto de Marbella, ¿no? Porque es un punto muy importante en Europa, ¿no? Por sus aspectos climatológicos y bueno, es importante la cantidad de jugadores que se están afirmando allí como su propia sede. Entonces, cuando me dijiste eso, me contaste de entablar una relación, ¿no? entre otros países, que en su momento País Vasco, allá por los 90, era también una comunidad que aportaba a muchos jugadores profesionales. Ahora mismo me acuerdo de Berasategui, pero sé que había unos más también que incluso han estado en Uruguay. Entonces, ese camino intermedio, ese que me gustaría que tú, Peter, nos contases un poquito más de esa sinergia, cómo llegaste y cómo funciona ahora, por favor. Sí. A ver, el problema no es un problema. Los hechos acontecidos son los siguientes. Hasta hace unos 30, 35 años, que está relativamente cerca en el calendario, pero no es así. En España, cuando un jugador sobresalía en cualquier parte del territorio nacional, por regla general se le llevaba a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque climáticamente es una zona muy agraciada, porque allí se concentraba un número importante de muy buenos clubes y, por lo tanto, al conjugarse esos dos hechos, pues también había muy buenos técnicos en Cataluña. Porque no solamente porque fueran catalanes, que es que los había del resto de España, igual que los jugadores eran del resto de España. Por supuesto que mayoritariamente también eran catalanes, ¿no? Nadie le va a quitarle el llamarle o el denominar cuna del tenis español, entre comillas, lo de cuna del tenis español a Cataluña. El tenis en España nació en el norte, en San Sebastián, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero en la actualidad ahora Pablo Carreño es de aquí al lado, desde Asturias. ¿De acuerdo? Lo que tú has dicho, Berasategui. Mira, en el País Vasco, por ejemplo, tienes un torneo como es el Quiroleta, un 25.000, por el cual por ahí han pasado pues, auténticos monstruos del tenis actual y pasado. Entonces, bueno, eso es un poco, resumiendo y no queriéndome extender mucho, el planteamiento. Hoy en día la comunidad, ya hace tiempo, pero hoy en día la comunidad o el territorio dominante es la comunidad valenciana. ¿De acuerdo? Hombre, allí tienes un señor como es el señor Antonio Martínez Cascales, entrenador de Juan Carlos Ferrero, que ahora están con Carlos Alcaraz, por poner un ejemplo, que es un auténtico monstruo en el buen sentido, ¿eh? No se me malinterprete. Es un crack absoluto. Y aparte es una bellísima persona y con la cual tengo una excepcional relación, aparte del afecto que le tengo. Y no es gratuito el afecto que le tengo. Eso por una parte. Luego, en Cantabria, pues hombre, a ver, en Cantabria tenemos un problema, somos pocos. Al ser pocos, ¿qué ocurre? Pues que los niños llega un momento en que se saturan de jugar Jorge contra Fernando, contra Álvaro, contra Ramón. Al final juegan 60 partidos y juegan 20 con uno, 15 con el otro. Es decir, reducimos muy poco el horizonte de la competición y la probatura, ¿no? La hora de medirse, los exámenes son siempre 4 o 5 exámenes, porque luego llega, claro, de esos 8 niños con los que juegas siempre, te encuentras con 2 o con 3 que son los que te lo ponen más o menos complicado. Por lo tanto, al final los torneos siempre están entre esos 2 o 3 jugadores. Entonces, eso es lo que en su momento llevó a volver a potenciar, digo volver porque ya existía previamente, pero Cantabria estaba prácticamente desvinculada de un circuito que nos llevase a jugar pues, con País Vasco, con Navarra, con La Rioja. Ahora, por ejemplo, esta misma mañana he estado hablando con Fernando, que es el nuevo presidente de la Federación Asturiana de Tenis, y lo primero que he hecho ha sido llamarle, por supuesto, para felicitarle y a instarle, que él también quiere hacerlo, para una serie de reuniones para que esa amplitud, ese abanico, ese horizonte de competición para los niños se vaya abriendo cada vez más, ¿no? Yo la idea que he sugerido es que igual que tenemos hacia la zona oriental, hacia País Vasco, Navarra, La Rioja, hacerlo hacia la zona occidental. Cantabria, Asturias, Galicia, incluso, ¿por qué no?, norte de Castilla y León. Son todos desplazamientos que están sobre 1 hora y media, el que más sobre de las 2 horas, y creo que es perfectamente asumible. Y el motivo y el objetivo es esencialmente eso, abrir el abanico de opciones de los jugadores de todas esas comunidades, porque climáticamente estamos penalizados
Y luego, en cuanto a número de licencias, pues somos poquitos por nuestra población, ¿no? Cantabria en su totalidad anda sobre el 500.000 de habitantes, contando todas las edades. Entonces, si no abres esas puertas, al final acabas un poquito siendo lo que suelo decir, que la gente se lo toma a broma, pero yo lo digo en serio. Nos convertimos un poquito en el poblado de Asterix y Obelix, ¿no? Con lo que tiene de bueno, porque Asterix y Obelix la gente lo ve como algo gracioso, pero también tiene unos significados, ¿vale? El significado es que al final eran la resistencia a todo aquello que significaba el avance. Y yo no quiero que eso ocurra. Que mantengamos nuestra idiosincrasia bien, pero que al final no nos abramos al resto del mundo, pues estamos en un momento en el que se están quitando o se han quitado todas las fronteras y los muros, ¿no? El de Berlín cayó en el año 89, si no recuerdo mal. No creo que sea momento de poner más muros, sino de abrir más puertas. Entonces, bueno, ese es el motivo esencialmente. Muy bien. Federico, ¿quieres agregar algo más? No, muy interesante y agradecer la oportunidad. Y bueno, muchas gracias, Peter. Y bueno, capaz Aquí, que algún día Federico, vamos para ahí, además, algún día a conocer. por supuesto, aquí tenéis no solamente vosotros, sino todo el pueblo hermano de Uruguay, vuestra casa, cuando queráis. Será un placer recibiros. Mil perdones por haberte bautizado con Fabián varias veces. No, es lógica la confusión. Pero vamos. Bueno, Oye, Peter, pues un yo placer, muchísimas gracias. en nombre de la Asociación Uruguaya de Tenis, te agradezco muchísimo este tiempo. Ha sido muy interesante. Como bien dijo Federico, podremos volver al material, repasarlo. Ha sido muy interesante para mí también, porque creo que Cantabria tiene muchas cosas en común con Uruguay, un poco lo que tú expresaste muy bien en la charla, desde el punto de vista de la climatología, desde el punto de vista de la cantidad de jugadores, desde el punto de vista que tenemos que abrir de algún modo fronteras y sobre todo las fronteras mentales, las primeras, ¿no? De animarse a probar un sistema nuevo, una idiosincrasia nueva, y me ha gustado mucho también que Federico estuviese moderando, porque Federico vive en Salto, que es un departamento que está, corrígeme Federico si me equivoco, cerca de 500 kilómetros de 500 kilómetros. Montevideo. Sí. Ya sabes que Uruguay es un país muy centralizado, por eso yo quería escuchar con muchísima atención todo lo que tenías para votar. Y Peter, perdón un segundo, Fabián, Federico, se me ha olvidado deciros una cosa que yo creo que puede ser también interesante para ese proyecto que tenéis. En este caso, ya no solo a nivel federativo, sino a nivel de los jugadores. Importante hacer concentraciones con ellos. Concentrarlos por niveles desde la propia asociación para que, al cargo de la asociación, para que técnicos más especializados o más especialistas o más, llámalo como tú quieras, se encarguen de ellos y a partir de ahí que el tenis desde la base se vaya proyectando. Es importante crear una base muy sólida y muy amplia. El pico, el éxito, a ver, Federico y Fabián, aquí, por ejemplo, tenemos a Rafa Nadal desde hace 15 años, pero estamos en crisis. Y eso hay que valorarlo, ¿eh? Habría que buscar los motivos, las causas de por qué teniendo a uno, para mí el mejor, pero vamos a dejarlo en uno de los 2 o 3 mejores de la historia, podemos estar en crisis. Y la pregunta que surge es, cuando Rafa no esté, el desierto que en principio puede quedar es importante. ¿Qué va a pasar, no? Sí, digamos que los stages es algo que tiene en mente la asociación hoy, fuertemente. De hecho, hemos hablado con Federico en algún momento. Pero, como te decía, Peter, la verdad que ha sido tremendo aporte lo que acabas de hacer en esta noche. Hemos escuchado, estoy seguro que muchos, con muchísima atención y sobre todo abriendo la cabeza y creando zonas en común y como tú bien dices, con lo que has aportado, copiar las cosas buenas y adelantarnos a los posibles fail que pueden pasar en estos caminos. Y Peter, ha sido un gustazo. Como dijo Federico, capaz que estamos por allí pronto. Y bueno, y tú eres, además de bienvenido, esta es tu casa y espero que podamos seguir haciendo más cosas juntos con Peter y con Cantabria. Muchísimas gracias.
Seguro que sí. Me tenéis a vuestra disposición y un abrazo muy fuerte para vosotros y, por supuesto, para toda la nación uruguaya. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, Chao, un abrazo muy chao. amable. Chao, Hasta chao. luego, chao.